Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. ¿Sabes quiénes son las chelemeras? Este nombre tan original es por el que es conocido un colectivo de mujeres yucatecas que desde hace más de 15 años recuperan los manglares. Paul Antón Matos las acompañó a la Ciénega en Progreso. Keila, ¿a dónde estamos entrando? Es el sitio de restauración en Progreso. Acompaño a Keila Vázquez y a su hija Shakti Peña a la ciénega que se encuentra en la entrada de Puerto Progreso, Yucatán. Ellas son las Chelemeras, un proyecto de restauración de manglares en Yucatán que se llama así porque es un grupo de mujeres de la Comisaría Progreseña de Chelem. Las Chelemeras se organizaron desde hace más de 15 años para salvar y restaurar los manglares destruidos por el desarrollo de Progreso. Con sus manos abren canales bajo el calor yucateco para que el agua fluya y se regenere el ecosistema. Keila Vázquez es la fundadora de las Chelemeras. Hace unos 20 años, más o menos, visité este sitio con mi familia. Era un lugar vacío, lleno de barro, lodoso, y cuyo olor me recordaba al del huevo podrido. Esa vez mis pies se hundían al caminar por el fango. Ahora el piso está reseco. A la Ciénega de Progreso se llega por la carretera desde Mérida. Así como ve usted todo costroso, pero imagínese sin nada de árboles. Entonces parecía un desierto. Es pleno abril, en medio de la temporada de secas. El suelo está húmedo y, como dijo Keila, costroso. Y apenas si hay barro húmedo. En unas semanas, en cuanto inicie la temporada de lluvias y luego la de huracanes, no podremos caminar por la ciénega sin mojarnos ni hundirnos en el lodo. Se escucha el viento. Estamos en un claro de 120 hectáreas y la brisa nos llega desde el oriente. Unos años antes de la creación del colectivo, a petición de un teniente de la zona naval, las autoridades ambientales e instituciones científicas empezaron la restauración de la ciénega en la curva de Yucalpetén, en el oeste de Progreso, en la entrada a la comisaría de Chelem. Ese lugar había sido el depósito de los sedimentos tras el dragado del puerto de Yucalpetén. El relleno de la ciénega provocó que el suelo tuviera bajos contenidos de materia orgánica, es decir, una mala calidad del suelo para el desarrollo del manglar por la falta de nutrientes. Y las chelemeras los recuperaron. La gente buscaba trabajo, a lo que le llaman trabajos temporales. Y en ese momento estaban requiriendo a varones, pero la paga era como de 80 pesos el jornal, de 8 horas. La pesca pagaba mejor. En cambio, muchas de las mujeres eran amas de casa y algunas de ellas tenían algún negocio casero, como ser estilista, en el caso de Keila, o la venta de dulces de coco a las orillas de la carretera en Chelem. Entonces los varones no quisieron estar tantas horas por ese sueldo y las compañeras pues dijeron, nosotras lo hacemos. Y no sabíamos también cuánta fuerza se iba a utilizar. O le digo, no sabíamos mucho sobre manglares. Ahorita tengo 65, como 50 años. Estamos en Chelem, en casa de María Italia Lirachi, una de las chelemeras. El grupo lo componen 12 mujeres, incluyendo a 3 de la tercera edad, entre ellas Doña Italia. Pues yo no pensé que uno se sumiera en el lodo, yo pensé que era caminar en un piso fijo, no. Te sumían los pies en el lodo, jalabas uno, sacabas el otro, te caías, te levantabas así. Entonces era reír y llorar porque hay veces, pero nunca has caminado, pues es difícil para uno, pero vas aprendiendo ya nos acostumbramos. Su hija, Lupita Eglira, es parte del colectivo desde que tiene 24 años. Su papá se lo cedió, que era amigo de mi esposo, pero él, como es pescador, se va en altura y le dijo, yo no vuelvo a ir. Le digo, ¿por qué no se lo das a tu hija? Y a ver, le hablaron, pues, ¿quieres ir? Anda. Y entonces ella empezó a ir, a ella le gustó. Esta es Lupita, la hija de Doña Italia. Yo pensaba que era un trabajo fácil,
De verdad, no pensé que, como dijeron, era del manglar, pero nunca nos dijeron que era hacer canales de agua. Y yo pues digo, manglares, sembrar manglares, yo pensando que era eso. Llegamos allá, nos vieron a buscar y no haces canal de agua. ¿Cómo lo haces? No tienes ni idea de cómo empezar un canal de agua. Para reforestar y restaurar los manglares se necesita fuerza física. Hace 15 años se consideraba que las mujeres no tenían la fuerza necesaria para abrir los canales. Entonces catalogaron estos trabajos para hombres. La doctora Claudia Teukli, asesora científica y técnica de la restauración, me explica. Como mataron al manglar por todo el sedimento que virtieron de dragado del puerto de Abrigo y de otra zona que secaron, el suelo estaba muy duro. Es como si tuviera cemento. Las mujeres abrieron los canales, unos senderos para que el agua fluya, con pico y pala. El esposo de una de las chelemeras inventó los jamos, una especie de colador con red malla y madera que les ayuda con el proceso. A raíz de la experiencia en la curva de Yucalpetén, las mujeres se conformaron como las chelemeras y pasaron a restaurar el sitio al lado de la carretera Mérida Progreso, junto a la pista de remo y canotaje cuyo dragado comenzó en 1999. Estas obras impactaron el ecosistema de la ciénaga y redujeron el flujo del agua. Por eso, para la restauración de la zona se necesitan construir canales que ayuden al agua a fluir por la ciénaga. La guía para la restauración ecológica de manglares, ideada y supervisada por la doctora Teukli y el doctor Jorge Herrera, explica que los canales restablecen el flujo del agua y permiten el establecimiento natural de las especies de manglar. La guía señala que con las chelemeras se abrieron canales naturales, se rehabilitó y amplió la influencia de los pasos de agua y se construyeron 5 kilómetros lineales de canales. Junto al sitio de restauración hay un petén, un brote de agua que sale del suelo en el que se encuentra el corchito, una reserva y parador turístico con ojos de agua habitada por los mangles desarrollados y especies como coatíes, mapaches y peces. En las imágenes satelitales en Google Maps se observan los canales construidos por las chelemeras en el sitio de restauración. Son caminos como ramas de árboles que se abren paso en el barro de la ciénaga. Las manchas verdes entre los blancos, grises y marrones de la ciénaga son los árboles que a lo largo de todos estos años se han restaurado. Es una zona devastada por las acciones, ya sea de carreteras o como nosotros que tuvimos lo de la draga, entonces por diferentes acciones que se hacen a lo cerca, a veces se cortan los pasos de agua y los sitios pues muere el manglar en esos sitios y lo que tiene que hacer es recuperar la manera de alimentar el sitio, recuperar la vida del sitio para que el manglar pueda sobrevivir otra vez. Poco a poco van recuperando la ciénaga. En la visita, Kayla y Shakti identifican pequeños caracoles que llegan a través de los canales. Las chivitas. Shakti toma uno con su mano y me muestra su coraza. Por el mismo cambio del suelo, el nutriente que debe de haber en el suelo es que se reproduce más. Y en las tarquinas también les sirven como... Vemos pegadas en las tarquinas los huevecillos de las chivitas. El aprendizaje provino del Laboratorio de Producción Primaria del Cinvestav Mérida, el equipo al que pertenece la doctora Teukli, que les enseñó a comprender el lugar. Antes de tener información sobre los procesos de los manglares, para mí la ciénaga era un lugar desértico, más parecido a un páramo enlodado sobre el que reposaban los flamencos y otras aves que a una humedad capaz de albergar manglares. Sé que no soy el único de mi tierra que ignoraba esto. Pero la ciénaga no es otra cosa que el ecosistema en el que crecen los manglares y que, como en el petén, el corchito, fluye la vida con el agua. La destrucción causada por la actividad humana los transformó en esos páramos de lodo que tenía en mi cabeza. Los mangles son árboles que crecen exclusivamente en los ecosistemas de humedales. México es el cuarto país con más manglares en el mundo, detrás de Indonesia, Australia y Brasil. Los manglares cubren la mayor parte del litoral del país, incluyendo toda la costa de la península de Yucatán. En 2020 se contabilizaron más de 900,000 hectáreas en el territorio nacional, de las cuales poco más del 10% se encuentran en Yucatán. Los ecosistemas con manglares desarrollados, que parecen túneles de vegetación, pueden albergar especies como boas constrictor, osos hormigueros, aguilillas, búhos y hasta jaguares y venados, los dos animales más emblemáticos de Yucatán. Pero eso pasa solo en ecosistemas sin mucha afectación por la presencia humana.
Para hacer una gran área verde, la restauración del sitio junto a la carretera en progreso llevará muchos años, quizá décadas. La vida encontrará un lugar ahí, en los incipientes manglares. Como son espacios abiertos, muchas aves prefieren este sitio para descansar en su tránsito. Y entre los canales se pueden encontrar caracol chivita y camarones. En la ciénega, las chelemeras incluso han visto cocodrilos. Y él va enseñando y trae sus guías, todas esas cosas, y va explicando y enseñando qué ave es. Desde antes de que se conformaran como las chelemeras, las mujeres del colectivo tuvieron que adaptarse al trabajo de la apertura de los canales. Su experiencia también hizo que sus parejas conocieran las dificultades que ellas veían en su día a día como amas de casa. Si las mujeres aprendieron que ellas pueden hacer labores que exigen fuerza física, ellos descubrieron que son capaces de hacer las labores del hogar y entendieron que lo que hacen sus esposas, como cocinar y criar a sus hijos, también es un trabajo pesado. La doctora Teucli dice: Acá ellas te lo platican y te dicen, no, pues ahora es diferente en el sentido de que ya mi esposo entiende mi trabajo, que quiere decir que si no hay comida, él llega y cocina. Si ellas tienen trabajo en la ciénega y tienen que ir a trabajar, ahora el esposo va por los hijos a la escuela. Entonces, como que ese cambio, ellas dicen, no, pues él ya sabe que tengo que venir a trabajar, ¿no? O sea, que antes no lo tenían. Entonces ellos lo ven como que, ay, pues qué bien, ¿no? Como que un cambio positivo, hay una mayor integración en la familia en cuanto a actividades, resultado de esto. Cuando Lupita, la hija de Doña Italia, se embarazó, tuvo que dejar el trabajo pesado en los manglares. Mi esposo empezó a ir cuando yo me embaracé de mi primer hijo. De mi primer niño estábamos haciendo en los canales y mi esposo, ya cuando yo me embaracé, mi esposo iba a hacer mi trabajo. Al volver de su segundo embarazo, la comunidad formada por las chelemeras la motivó a reintegrarse al colectivo. Ya cuando yo regresé a trabajar, ya estaban haciendo canales de agua otra vez. Pero se imagina, casi un año y medio, casi 2 años no iba yo a trabajar. Iba mi esposo, mi hermano, mi hermanita, me iban a apoyar en ese aspecto. Pero mayormente era mi esposo. Ya cuando yo regresé a trabajar, yo estaba trabajando al lado de una compañera, era canal de agua. Yo estaba hasta llorando porque no buscaba ni cómo, de dónde empezar mi canal, o sea, para que pueda avanzar mi canal de agua. Como no buscaba la manera de cómo empezar. Si empiezo aquí, hago un hueco acá y siento que no avanzo, veo que mis compañeros ya avanzaron y hasta aventé mi pala y le dije a mi compañera, yo no regreso, no voy a regresar y no voy a regresar. Y una de mis compañeras me dijo, sí puede, Lupita. Pues una de mis compañeras me formó lo que es el cuadrito para que pueda entrar. Entré y así lo vas a hacer. Y le ayudaron hasta con la crianza. Mi hijo, de hecho mi hijo, el chico, tenía creo que 1 año y medio cuando porque mi esposo ya empezó a trabajar, mi hijo vaya a la escuela. ¿Y con quién dejaba a mi nené? No tenía con quién dejarlo. Y pues ahí las señoras, cuando empezamos a trabajar en el piso de cantaje, las señoras le comentaban que era una zona árida, pero muy árida, que no había ni manglares ni nada. Pues las señoras llevaban maderas, llevábamos sábanas y amarrábamos como un jacalito allá. Y 2 ocasiones llevé a mi nené ahí en el río porque no tenía con quién dejarlo. Llevaba su hamaca. Y mientras estábamos trabajando haciendo canales, porque a las señoras les tocaba cerca, y si lloraba el niño me hablaban, si no ellas lo mecían, le daban leche a mi nené. Las señoras me ayudaban bastante con mi hijo. El proyecto de restauración de la ciénega en progreso no solo ha regenerado el manglar, también el sentido de comunidad y pertenencia entre las chelemeras. Claudia Teucli me cuenta que las chelemeras son el outlier, o sea, son así el extremo el punto clave no encontrado en otras comunidades. Uno, la honestidad de las personas, ¿no? Porque ellas son honestas hasta entre ellas mismas, las señoras de la tercera edad. Ellas ya no pueden entrar a palear, pero sí les hacen el desayuno, bordan, etc. Esa organización y ese respeto entre ellas, si mucha gente lo llevara a todas las otras comunidades, o más bien o las otras comunidades lo tuvieran, sería extraordinario. Y la otra es que ellas ya conocen las responsabilidades legales que implica. Son una familia en las cuales ellas se respetan, se ayudan, son muy conscientes de hasta dónde pueden llegar.
Aunque las mujeres de la tercera edad ya no van a las labores pesadas, se encargan de la costura de las mallas y los semilleros en donde crecen los manglares. A lo lejos de la ciénaga hay un espejo de agua donde descansan aves. Aunque no es uniforme, en la zona de conservación cabrían más de 100 plazas grandes de Mérida o más de 20 zócalos de la Ciudad de México. Más allá se junta con el petén de manglares ya crecidos. Mientras hacemos esta visita, solo hay una garza que se posa sobre el agua, tranquila, sin importarle nuestra presencia. Además de la biodiversidad que albergan, los manglares protegen los pueblos costeros. Son una barrera de contención contra los huracanes. En octubre de 2024, Jorge, el esposo de Keila, estaba pescando en el oriente de Yucatán cuando pegó el huracán Milton. Fue inusual, se formó en el Golfo de México y cruzó el norte de la península de poniente a oriente, contrario a la trayectoria común desde el Atlántico hacia el Golfo. Menos de 48 horas después de convertirse en huracán, ya era categoría 5, uno de los más peligrosos registrados en la historia. En esta ocasión, la tormenta de Milton, le tocó refugiarse en los manglares. Me comenta él que pues a ellos ya no les dio tiempo de entrar a lo que se llama el puerto de abrigo. Y el patrón hizo que entraran a la comunidad de Río Lagartos. Y de ahí metieron el barco con todo y tripulantes, se refugiaron entre los manglares. Y me comentaba él que no se siente cómo es realmente, por ejemplo, el azote del aire del ciclón, como si se siente realmente la protección que te dan los manglares. Él me comenta en ese momento que ellos se sintieron muy tranquilos al sentirse refugiados ahí. Las creencias comunes sobre los espacios con manglares es que son lugares apestosos, llenos de mosquitos y chaquistes, como el olor a huevo podrido del que te platiqué al principio. Cuando las chelemeras iniciaron la restauración de la ciénaga, al volver a Chelem en transporte público, los otros usuarios se quejaban del mal olor y el barro en su ropa. Ellas decían que luego se sienten discriminadas cuando se suben a la combi porque las ven enlodadas, ¿no? Y como que huelen feo. Entonces me dice eso, le dije, bueno, pues es que eso es como cualquier trabajo. Bueno, trabajo, yo les digo, así es como cuando alguien trabaja de albañil. O sea, sudas, está sucio y... La costa de Yucatán es amenazada por la gentrificación, la turistificación y los proyectos de desarrollo inmobiliario y comercial. Justo junto al sitio de restauración, se construye la vía de acceso a un viaducto elevado, exclusivo para camiones de carga, que cruzará Progreso hacia el puerto de altura. Y 10 de las 58 columnas se colocarán sobre la ciénaga, lado contrario de donde trabajan las chelemeras. Del agua que viene del mar. Pues esperemos que no nos perjudique. La ruta se cambió después de los amparos interpuestos por afectaciones al medio ambiente, pero la prensa yucateca reportó que los manglares y la ciénaga fueron impactados por el relleno. La labor de las chelemeras también ha tenido un impacto positivo en su comunidad, a través de la concientización de la importancia y el valor de los manglares. Dice la doctora Teutli. Si ellos ven que alguien está talando manglar, ya hacen, pues no la denuncia, pero sí anuncian, ¿no? La queja, ¿no? De que, oye, no lo hagas, y se están metiendo más en la parte de concientización para su comunidad, porque Chelem está creciendo de una manera, bueno, toda la costa yucateca, ¿no? A una velocidad impresionante, y están rellenando zonas de manglar. Entonces ellas ya dicen, eso está mal, y reconocen ya los beneficios del manglar, no nada más en donde trabajan la parte de restauración, sino en sus casas. Por ejemplo, dice, es que estaba el manglar y yo no me inundaba. Ahora lo quitaron y nos inundamos. Cuando vienen el mal tiempo, ¿no? Por huracanes, pues el viento se frenaba con el manglar. Keila es consciente de que el cambio climático está presente en Yucatán y que la actividad humana tiene mucho que ver con la destrucción de los manglares. Keila y Shakti me advierten que no me acerque a los canales porque son profundos y pueden barrarme de barro hasta la mitad del cuerpo. Aunque es la época de secas, los canales se mantienen con agua que nace en el petén y a sus lados la arena está húmeda. Les hago caso y cuido a donde piso. Este es el resultado de su esfuerzo. A pesar del cansancio que puede implicar la restauración de los manglares, estar aquí es un momento de placer para las chelemeras. Me gusta estar allí porque sientes que, sinceramente, cuando vamos al menos cuando yo voy al sitio, allá
me olvido de todo, o sea, ni escuchamos ni ruido de las motos, ni de los carros, ni nada, estamos trabajando, está el silencio ya, solo escuchamos nosotros como compañeras platicando, estamos trabajando, y como dicen, te despejas un momento de la ciudad, de todo lo que pasa a tu alrededor. Aquí está el ambiente fresco, aunque está el sol, pero se siente diferente, se siente fresco, agradable, es bonito. Shakti Peña Vázquez, la hija de Keila, estudia su último curso de biología. Cuando dice que está fresco, es cierto. Aquí no se siente ese calor húmedo tan característico de Yucatán. La brisa circula a través de la ciénaga y la temperatura baja. Inconscientemente, en su camino profesional, ha seguido el ejemplo de su madre y en las actividades universitarias casi siempre termina proponiendo proyectos relativos a los manglares. Shakti también es madre y, tal como Keila lo hizo con ella, lleva a sus hijos con las chelemeras. Durante más de 15 años, las chelemeras han trabajado bajo el sol y entre el lodo para recuperar la ciénaga en progreso, amenazada por el crecimiento en Yucatán. Su labor, además de beneficiar al medio ambiente, también inspira a las nuevas generaciones para conservar y cuidar la naturaleza. Así como suena es una producción de Puro Contenido. La dirección editorial es de María Scherer y Carlos Puch. La producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En nuestra mesa editorial están también Galia García Palafox y Salvador Camarena. El diseño sonoro es de Hugo Santos Quevedo, la música de Patricio Mijares y la edición de Alonso Ávila. Te invito a escuchar todos nuestros podcasts en asicomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieras escuchar tus podcasts.